Sí, 24. Sí, incluyendo nosotros tres, así que debe ser 21. Sí. 21, bastante bien. El tema de derivadas, vamos a dar la clase más o menos lo mismo que estuvo dando Aure en las últimas dos clases de teoría. ¿Sí? En estas clases, los temas que no valga la pena, porque ya están bien explicados en la parte de teoría con Aure, no lo vamos a ver, simplemente vamos a darle, como siempre, otra vueltita de tuerca a la manera de ver las cosas. Empezamos con un pequeño repaso de lo que significa derivar. ¿Sí? En general, la tendencia en la cual se vienen arrastrando, este año no pudimos hacer la evaluación de diagnóstico, pero la tendencia en la cual se vienen trabajando o arrastran los conocimientos como son enseñados en análisis 1, es que suelen interpretar los conceptos de derivación, integración, todas esas cosas, con algunas de sus aplicaciones, concretamente con la parte geométrica de las aplicaciones. No es el único punto en el cual realmente el concepto en sí de lo que es derivación o integral. Cuando nosotros hablamos de derivada, lo que estamos estableciendo es una medición de una evolución de una función. Entonces, en el caso de análisis 1, nosotros veíamos que y era igual a x, o sea que y es función de x, donde x es la variable independiente, que si la graficábamos en una sola variable, vamos a imaginar que tengamos una cosa así, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, esto, porque está definido así nada más, esta sería nuestra variable independiente, y esta sería la variable dependiente, que está relacionada con la independiente a través de esta función, donde nuestro objetivo es tratar de ver cómo se relaciona el cambio de la variable dependiente si nosotros cambiamos, como vemos, o hacemos variar la variable independiente. Entonces, la posibilidad en una sola dimensión o una sola variable independiente es que nosotros movamos la variable independiente en el sentido, bueno, puede ir para el otro lado también, pero en este caso sería un movimiento negativo, con lo cual terminaría dando lo mismo, pero nosotros cambiamos y al cambiar nuestra variable dependiente va a generar un crecimiento. Entonces, eso es lo que nosotros estamos representando, o sea, estamos viendo cómo afecta el cambio en la variable independiente a nuestra variable dependiente. Entonces, lo que medimos, si esto cambia mucho o cambia poco, lo hacemos con una derivación, que eso es lo que estamos haciendo. O sea, estamos viendo cómo cambia o cómo evoluciona la variable dependiente. Entonces, si nosotros vemos un cambio positivo, o sea, un cambio que esto implica que vamos a tener una derivada positiva, y si se mantuviera constante, tendríamos una derivada nula, y si y decreciera, tendríamos una derivada negativa. ¿Sí? Esto sería la forma en la cual estamos viendo. O sea, esto es lo que nosotros vimos en análisis 1, pero el concepto entonces es el concepto de cambio, ¿sí? O evolución, y ver la rapidez con la de cambio. O sea, si tenemos una función que rápida, pero con un valor numérico muy grande, y si algo no cambia, obviamente nuestro valor va a ser de cero. ¿Sí? Entonces, estamos midiendo el cambio de algo. En una sola dimensión, nosotros habíamos visto que solamente nos podemos mover en el eje, el único que tiene la variable independiente. Pero cuando nosotros agregamos más variables a nuestra función, la función la hacemos variar, una variable, o sea, lo más, vamos a trabajar con dos dimensiones, pero esto vale para cualquiera, 2, 3, 25 dimensiones, o si ya que estaban rompiéndonos las bolas con el tema de la teoría de la relatividad, vamos a meter la teoría de las cuerdas, y le metemos 11 dimensiones al espacio. ¿Sí? ¿Te parece, Agus? Sí, 11, está bien, con 11 estamos bien. Sí, con 11 estamos bien, ¿no? Entonces vamos a poner acá A, B, C, D, E, F, G, H, I y J, y hacemos una función Z de 11 dimensiones. ¿Sí? Entonces esto sería de acuerdo a la teoría de las cuerdas, y tenemos una variable. Entonces tenemos acá un dominio. ¿Dibujo esto de 12 dimensiones, digamos, o lo dejamos así? Para mí los chicos se lo tienen que imaginar. Haga su
esfuerzo mental, imagínate, ustedes en su casa trabajen con las 11 dimensiones que les acabo de poner. ¿Sí? Tenemos dos maneras de hacer este dibujo. Podemos hacerlo acá con una especie de perspectiva de 3 dimensiones, donde acá tenemos una superficie representada por esta función. O podemos, bueno, el codo, perdón. Salud. Sí. Entonces, podemos representar nuestro plano, ¿sí? Donde acá tenemos dominio, que sería el mismo dominio que tenemos acá, donde vamos a imaginarnos, para poder entender un poquito esto, que nuestro plano es nuestra libertad de movimiento. O sea, nosotros podemos caminar libremente porque nadie nos restringe nuestro movimiento dentro de este plano. A medida que nosotros caminamos, ya sabemos que una vez caminamos, nuestra variable z ya no tiene libertad de movimiento, sino que depende del camino o de los valores del punto en el cual estamos parados en nuestro plano. Y si nosotros queremos saber cómo cambia esa función, nosotros podemos caminar libremente de cualquier manera. O sea, podemos caminar para allá, podemos caminar para allá, o para el donde se nos ocurra. Por lo tanto, nuestro trabajo de evaluar cómo influye el cambio en nuestras variables independientes para ver cómo cambia nuestra variable dependiente, ya no es tan simple como simplemente medir un cambio en una sola variable. Tenemos muchas más posibilidades. Entonces, el primer análisis que vamos a hacer, que es el primero que hizo, bueno, que de acuerdo con en la teoría que ya les dio Aure, que borrar el pizarrón, porque el pizarrón es chiquitito. Vamos a ver una función cualquiera acá. ¿Sí? Es cuando nosotros hablamos de decir unas derivadas parciales. Las derivadas parciales, lo que estamos haciendo en un primer momento es restringir nuestro movimiento a cambiar solamente una de las variables. O sea, básicamente lo que hacemos es, si estamos parados en determinado punto, vamos a caminar solamente o cambiando la variable x, o sea, moviéndonos en eje paralelo al eje x, aunque esto salió bien feo, o podemos caminar cambiando la variable y, o sea, moviéndonos en un eje paralelo al eje y. Más adelante, que esto que lo arrancamos en la clase del jueves, vamos a ver cuando nos movemos libremente en cualquier dirección, con lo cual esto vamos a ver son casos especiales de estas posibilidades. Pero al cambiar justamente a través de una variable, básicamente lo que estamos haciendo es de alguna manera transformando nuestra función de muchas variables en una función de una sola variable. ¿Sí? Porque la única cosa que estamos cambiando es la variable, es una de las dos variables independientes, y entonces el proceso que lo llamamos derivada parcial, porque solamente cambiamos una de las variables, la que elegimos. O sea, parcialmente vemos cómo cambia nuestra función en función del cambio de una de las variables independientes. Entonces, acá, una vez que tenemos eso, hacemos exactamente el mismo análisis. Estamos viendo cómo cambia nuestra función y al movernos, al cambiar una de las variables, y nuestra función puede crecer, con lo cual tendríamos una derivada positiva, mantenerse constante en ese cambio, entonces tendríamos una derivada igual a 0, o decrecer y tendríamos una derivada negativa. ¿Sí? Lo mismo que hacemos en análisis 1. Y si nosotros queremos, de alguna manera, intentar entender, porque en una sola dimensión nosotros teníamos, acá vamos a ponerle z porque sí, x, queríamos ver el cambio al movernos en x, veíamos que la interpretación geométrica, y en cierta forma también una de las maneras alguna de las aplicaciones que podíamos ver a la derivada, o sea, que muchas de las derivadas de las aplicaciones de la derivación dependen de la interpretación geométrica que damos acá, son de algunas de las maneras más sencillas, donde esta derivada era igual a la pendiente de la recta tangente en el punto en el cual estamos midiendo nuestro cambio. ¿Sí? Recuerden que esto no es el concepto de derivada, esta es una interpretación geométrica en el caso de representar la función como una gráfica de nuestra derivada, y dentro de esa
interpretación geométrica también podemos usar la derivada para calcular límites, etcétera, u otro tipo de otras cosas que están yo ya, como explicamos las derivadas más adelante. Pero bueno, esto lo veíamos en una sola variable, y si nosotros queremos ver, ahora estamos transformando una función de dos variables en una sola, básicamente vamos a tener algo parecido a esto en esto. Entonces, ¿cómo se hace esto? Tenemos acá, tenemos acá un plano vertical que pase paralelo al plano acá de XZ, donde nosotros miramos la función en ese plano, y ese plano va a tener una intersección que va a ser una recta, y entonces este dibujito que está acá vendría a ser lo mismo que tenemos dibujado acá, y entonces nuestra derivada, o la interpretación geométrica de nuestra derivada, va a ser encontrar la pendiente de la recta tangente a esta curva que está dibujada acá en rojo, que sería algo parecido a esto, viéndolo de esta forma, ¿sí? Y lo mismo si nosotros quisiéramos saber una derivada parcial respecto a la otra variable, o sea, ahora la función se transforma en una función de una sola variable, pero la variable es y. Y tenemos acá, supónganse que tenemos otra curva, que es la curva de intersección con un plano, que acá no lo dibujé, pero bueno, vamos a dibujar el planito. Tendríamos acá el plano con el cual cortamos la curva, y en este caso, en este punto, tendríamos una pendiente que veríamos acá, que sería la recta. Tanto la recta como la curva están contenidas en un plano que es un plano vertical que se dibuja paralelo al plano que estaremos proyectando, ¿sí? O sea, sobre el eje que la variable que estamos moviendo. No sé si se entendió eso o se fue medio confuso. ¿A vos se entendió? Yo lo entendí perfectamente. Es más o menos, ¿se acuerdan cuando trabajábamos con las superficies y hacíamos las trazas? Bueno, esta en realidad es como un plano que corta también, pero no es horizontal, sino es vertical y corta como si fuesen las paredes, paralelo a las paredes. Entonces uno corta, truc, y en vez de tener toda una superficie que flota, queda solamente la línea que intersecte ese plano. Entonces se convierte en una función de una variable que esencialmente es lo mismo que hicieron en análisis 1. O sea, lo único que estamos haciendo acá es llevar el análisis a algo que ustedes ya conocen, así que deberían hacerlo bien. Y en realidad es una función de dos variables, pero, o sea, si lo tomamos en cuenta, pero el análisis al hacer en un solo punto, donde nos interesa saber el valor de la derivada, estamos cambiando una sola de las variables, por lo tanto, la función es como si la analizáramos en función de una sola variable. Esto es una función parcial, ¿sí? Pero este análisis que se hace, porque obviamente acá vemos la pendiente perfecta de esta pendiente recta, quiero saber a lo mejor en el punto de x y tanto, vamos a poner acá, qué sé yo, 2, 3, ¿sí? Entonces en este caso sería, para acá tendríamos 2 y 3, y tendríamos un valor. Si yo me estoy cambiando por la variable x, tendríamos un valor de la derivada, lo que dé la pendiente de esa recta, y acá tenemos, bueno, casualmente acá dio negativa para el plano, pero estamos obteniendo valores numéricos de una variable, de una derivada que lo hace en un punto en particular. Si nosotros queremos manejarnos con una forma más general, o sea, queremos encontrar cuánto vale la derivada en este punto, o en este punto, o en un punto cualquiera, ya podemos hacer un análisis parecido a esto, pero ya en este caso estaríamos hablando de una función, porque estamos diciendo cuánto vale el valor de la derivada en este punto, cuánto vale el valor de la derivada en este punto, cuánto vale el valor de la derivada en este punto, y entonces de nuestra función original, que es más primitiva, encontramos una función derivada, que es una función también de dos variables, porque nuestro punto puede estar en cualquier parte de nuestro dominio, ¿sí? Entonces el valor de la derivada lo encontramos en cualquier parte de nuestro dominio, y estas derivadas pueden ser respecto a x o respecto a y, de acuerdo a la notación que estuvimos viendo en las clases de aula, ¿no? Vamos a dar cuenta que ya la vimos en esas clases, así que ya conocemos estas notaciones.
¿Sí? Esto acá se escribe de esta manera. Un subíndice para indicar en función de qué variable estamos derivando, o podemos usar estas D medio deformadas, donde tenemos la derivada en función de la otra variable, o podemos escribir la derivada de Z respecto a X, y siempre tengamos en cuenta que estamos trabajando de una manera general en todos los puntos de nuestro dominio, es una función, y la manera por ahí es más fácil de escribirla, teniendo en cuenta que esto es la derivada de esta función en XY, que también se puede transformar en esta manera de escribirla. Pero tienen claro que estamos hablando de funciones en dos variables porque tenemos un valor de la derivada para cada punto de nuestro dominio. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Ambos entendiste? Sí, perfectamente. Bárbaro. Es una cosa importante aclarar el tema de las notaciones también, que siempre nosotros vamos a tratar, y en la guía también hacemos mucho énfasis en eso, de que hay diferentes tipos de notaciones y vamos a tratar de darles ejercicios con cada una de esas notaciones, porque los libros, los textos, hay muchas cosas que no están universalizadas, entonces uno necesita saber, por lo menos haberlo visto en algún momento, como para estar un poquito más canchero cuando tiene que tratar de buscar alguna bibliografía o leer algún artículo o alguna cosa que referencie la misma cosa de otra manera. Sí, eso es cierto. Ahí el tema de las notaciones yo se las dejo más liberados a los matemáticos, que les van a incorporar muchas notaciones ahí, a veces más de las que van a realmente utilizar ustedes, pero por ahí el tema es que se encuentran con una bibliografía de autores raros, que eligen una notación particular y ustedes no entienden de qué están hablando y por haberlas visto alguna vez. Nosotros las notaciones que vamos a usar más frecuentemente van a ser la notación con subíndice, que es la que por ahí más vamos a usar porque es fácil de ver el orden de las derivaciones sucesivas que vamos a ver ahora, o también es muy común usar la notación con estas D deformadas, que son así. O sea, si nosotros usamos una D común, entendemos que hay una única variable en la cual puede cambiar, sería lo que ustedes ya conocen de antes, pero si hay más de una variable que puede modificarse en nuestro dominio, porque la función depende de dos variables, y estamos derivando solamente respecto a una de ellas, esta manera es para distinguir esto de esto. ¿Sí? Acá tenemos una única variable que puede cambiar, acá tenemos más de una, porque podría haber sido la derivada de ¿sí? Entonces, esta es la manera de aclararlo y distinguirlo de esto que estamos hablando. Sí, otra cosa que los chicos también han hecho, interrumpo un poquito a Hugo, le ponen algunos cuando me mandan las fotos y las cosas de los ejercicios, para anotar la derivada una prima arriba, y eso es importante aclarar que es ambiguo en este caso, no hay que usar esa notación, porque si uno quiere simbolizar una derivada poniéndole un piquito arriba y la función tiene más de una variable, ¿de qué estamos derivando, no? O sea, con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, sería ambiguo en ese sentido. Tratemos de usar las que estamos hablando ahí, porque si no, va a estar mal el ejercicio. Y Aure, que es el que corrige, va a tachar out. Aure, en matemáticas que corrigen, que obviamente va a ser muy estricto. Sí, justo estábamos hablando de las virtudes de cada uno, de que vos tenías justo los fibrones que siempre escribían bien, por eso Aure no es el que hace estas cosas, y yo le decía, bueno, o sea, nosotros tenemos la suerte de enfocarnos cada uno en los puntos fuertes. Aure, el punto fuerte de Aure es la corrección así estricta y eficaz, así que... Aure es la máquina de corregir. Es una cosa, uno alimenta un Aure, le tira parciales así por un lado y van saliendo por el otro lado, a mí casi con la misma velocidad. Salen como... Y las modificaciones sin corregir son no corregidos. Es así, todos en un proceso continuo, en el cual hay alimentadores de parciales que son así, le compramos ahora un alimentador de parciales, también recibiendo así a uno, si lo ponen en la mesa, y lo va corrigiendo. Y esa nota no es aleatoria de nada, sino que hay una corrección estricta y rigurosa. ¿No es así? Exactamente. Me gustaría igual que Aure empiece, no sé, que se consiga un teléfono como la gente o algo para que aparezca acá también, porque está como un robot
atrás de la compu escribiendo, no da la cara. Sí, después nos putea cuando le decimos cosas preferidas a él, Claro. porque nosotros jamás mentimos. El Aure, el Instagram de Aure se lo creó él. O sea, no nos dio tiempo que no nos dio tiempo, lo estábamos por hacer, sí. o sea, que es realmente cosas que se expliquen en el Instagram de Aure son pura y exclusiva responsabilidad de Aure. Nada más. Ya va a salir igual, el Instagram no oficial de Aure va a salir capaz que en las vacaciones de invierno va a salir el Instagram de los fans de Aure. Con las cosas de la vida de Aure, las cosas importantes. Sí, con las cosas interesantes de la vida de Aure. Sí, eso lo vamos a hacer, si no te perdés cuidado. Algo que Aure tiene la operación con ya sabe con qué. Él tiene que poner algún vinito o alguna cosa de esa. Claramente. Ahora que es freelance, Aure. Claro, ahora que también es freelance. Ahora que también es freelance. Aure está viendo la clase, ¿no? No veo que proteste. Dice que sí. Bueno, Aure les dio en su apunte cómo calcular una derivada por definición. La fórmula es muy similar a lo que ustedes vieron cuando hacen una derivada por definición. Nosotros tenemos una ¿Estás hablando, Hugo? No te escucho. ¿Qué dije? Ah, no, no sabía si estabas hablando o no porque no te estaba escuchando. Sí, estoy. Sí, está bien. Dejen de boludear, dice Aure. Vos nos ves boludeando ahora, estamos trabajando. Dice que estamos boludeando. Dice que estamos boludeando, no sé. No, Aure, está. Para mí no le llega bien el feed. Sí, para mí, no sé no sé qué estás viendo, no sé qué estás siguiendo. Fíjate bien si estás siguiendo a un streamer, estás en Twitch, estás viendo a un youtuber, ¿viste? Pero nosotros acá estamos dando clase. Esto después va a quedar grabado en YouTube, así que también vamos a saber claramente. Ahora que estamos en YouTube, somos youtubers. Por eso. Sí. Nosotros cambiamos, volviendo a la seriedad de todo esto, que nos interrumpió Aure, sí. Entonces, volvemos a la seriedad. Si nosotros cambiamos, o sea, cambia X y Y no cambia, vamos a tener un delta F que o sea, básicamente esto es lo mismo que decir delta F sobre delta X cuando delta X tiende a 0, ¿sí? O sea, el límite de lo que nosotros conocemos como una derivada, y esto puede cambiar aquí, lo cual en este caso estaríamos cambiando. O sea, fíjense en el anterior, Y se mantiene constante, donde haciendo las operaciones matemáticas por definición se podría llegar a un límite a encontrar los valores de las derivadas las derivadas por definición. Por esto lo veo ahora, no hace falta volver a trabajar con esto. Sí, quiero decirles que cuando nosotros estamos trabajando con derivadas, como habíamos visto antes, estamos moviéndonos en un mismo más nivel, el resultado de una derivación nos deja otra función. Y para encontrarla de una manera práctica a esas derivadas, el procedimiento que hacemos es tomar como si todo lo que no cambia como constante, que es lo que realmente sucede. O sea, si nosotros tenemos, supónganse, 3x cuadrado y más 3y cuadrado más 2x, que vamos a poner acá, vamos a sacarlo, ¿sí? Y tenemos acá, esto es una función, acá, f de xy, y queremos derivar esto respecto a x. Entonces vamos a encontrar esto respecto a x. Para hacer esta derivada, como estamos derivando respecto a x, y es constante, y todo lo que derivamos es respecto a x, y seguimos las reglas normales de derivación, las que ya conocemos. Derivamos esto es como si fuera 3, todo 3y, si permanece, y multiplicamos por la derivada de esto, que queda por 2x, con lo cual se transforma en 6. Acá tenemos 0,
acá, haciendo esto, con lo cual todo esto transforma esta derivada que está acá respecto a x, que fíjense que después de haber aplicado la regla de derivación, sigue siendo una función de x y, aunque nosotros hayamos considerado para encontrar este valor que y es constante, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver que nosotros hayamos usado que y es constante para encontrar esta función, porque esto sigue siendo una relación respecto a dos variables independientes que son x e y, sigue siendo una función de esas dos variables. Hacemos y constante solamente para poder encontrar cuál es la función derivada que estamos utilizando, no porque a partir de ahora esto sea una constante y la única variable sea x, ¿sí? Si nosotros calculamos la derivada con respecto a y, vamos a escribirlo lo mismo de esta misma función. En este caso, la constante tiene que ver con x. Sería esto, con lo cual esto queda así. Fíjense que acá también tenemos una función que depende tanto de x como de y. No quiere decir que este término sea constante porque lo usamos como constante para poder encontrar el valor de la derivada. Entonces, todas estas funciones las podemos calcular en un punto específico y encontrar cómo está evolucionando la función en ese lugar cuando yo me muevo caminando paralelo al eje X o cuando me muevo caminando paralelo al eje Y, ¿sí? Y entonces ver cómo cambia la función. O puedo querer tener la forma así como está, donde sé que para cada punto de mi plano que va a ser mi dominio, el cálculo de la función derivada, o sea, de la pendiente que van a tener las rectas, si yo me moviera caminando en el sentido del eje X en cada lugar, me va a dar este valor numérico. O sea, esta es mi función. Vamos a imaginarnos que la función sea esto, ¿sí? Entonces, si yo camino cambiando por el eje X en este punto, voy a encontrar a lo mejor una pendiente para acá. Pero si me cambio en este punto y camino paralelo al eje X, voy a ir para allá, voy a tener una pendiente diferente, así nomás. ¿Sí? Si camino desde acá para acá, voy a tener acá a lo mejor una pendiente distinta. Entonces, mi función lo que me dice es cuál es la inclinación caminando para acá de la pendiente, ¿sí? De la recta tangente a la curva en este plano, en cada uno de los puntos de mi dominio, que recuerden que mi dominio es el plano XY, en este caso, ¿sí? Entonces, esto es una función que está acá. Y si esto yo quiero ver respecto al eje Y, voy a tener, a su vez, diferentes pendientes también respecto a los otros planos en los puntos que estamos acá caminando en las otras direcciones. Con lo cual, estas son las funciones que me dicen cuántas están inclinadas estas rectas de una manera geométrica, para entenderlo, ¿sí? En cada uno de los puntos en los cuales yo me pare X y libre, ¿sí? Entonces, como son funciones, a mí me puede llegar a interesar saber cómo cambian estas funciones al moverme libremente en el cambio, en el plano XY del dominio. En este caso, esto va a ser, como dijimos, las dos van a ser funciones de XY, que en este caso es XY más 2. Y esta es, si yo la pongo acá, es 3x cuadrado más 6. Quiero ahorrar un poco de pizarrón, por eso me lo vuelvo a escribir. Si yo me muevo caminando por el eje X o algún punto paralelo al eje X, mi función que sabemos que tiene esta pendiente, su pendiente puede ir cambiando a lo largo de mi camino, ¿sí? Entonces, si la inclinación va creciendo, yo voy a encontrar con que mi pendiente va a ir aumentando a medida que yo camino por el eje X. Entonces yo quiero medir de alguna manera cómo cambia esa pendiente, o se mantiene constante, o decrece la pendiente a medida que yo me muevo paralelo al eje X, o lo mismo, puedo ver cómo cambia la pendiente respecto al eje X, ¿sí? Mientras cambio ahora respecto al eje Y, ¿sí? Entonces o puedo mantenerla constante, o puedo aumentar a medida que yo me alejo por el eje Y, o puedo disminuir a medida que yo me alejo por el eje Y. Entonces, básicamente, estoy viendo cómo evolucionan mis pendientes al moverme yo libremente por mi plano Y. Esta
medida de una evolución, para poder encontrarla, al medir un cambio, necesito encontrar una derivada, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver cómo cambia la pendiente, tengo que hacer una derivada de la función que me dice cuánto vale la pendiente. ¿Sí? La función que me dice cuánto vale la pendiente es la primera derivada que nosotros encontramos acá. La pendiente respecto al eje X o la pendiente respecto al eje Y. Si yo quiero ver cómo cambia a medida que yo me muevo, yo en esta función también, es una función de todo el dominio, me puedo mover libremente, tanto para este lado como para este lado. Y mi pendiente puede ir evolucionando cuando yo me muevo para este lado, o puede ir evolucionando cuando me muevo para el otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, quiero encontrar cómo cambia esa pendiente, si crece, si decrece, si se mantiene constante. Tengo que derivar la función que me dice cuánto vale la pendiente. Entonces, derivo ahora esta función para ver la pendiente, cómo cambia mi pendiente respecto al eje X, o esta función, si lo que quiero es ver cómo cambian mis pendientes respecto al eje Y. ¿Se entendió eso o es muy confuso? Yo lo entendí increíblemente bien. Perfecto, entonces. Entonces, muy bien. Pero bueno, los chicos pueden preguntar, ¿eh? Yo no quiere decir nada que tenga 27 años más de experiencia que ustedes, pero pregunten acá y vamos respondiendo. Entonces, tenemos la función que me dice cuánto vale la pendiente y queremos saber cómo cambia nuestra pendiente en función de para qué lado nos movemos. Entonces, si nosotros nos movemos, seguimos caminando respecto al eje X, vamos a ver cómo cambian nuestras pendientes respecto al eje X caminando por el eje X, y estamos derivando respecto al eje X dos veces. ¿Sí? Porque esta primera es la que dice cuánto vale la pendiente, y esta segunda derivación es cuánto cambia nuestra pendiente, o cómo evoluciona nuestra pendiente. Entonces, derivamos caminando. La primera dice que las pendientes son respecto al eje X, y la segunda dice cómo cambian esas pendientes respecto al eje X. Entonces, ahora derivo esta función respecto a X, nuevamente considero Y constante, y por lo tanto, esta derivada me queda 6Y más 0, o será 6Y. ¿Se entendió, no? Entonces, Y es constante, derivo respecto a X, me queda toda la constante, esto es todo constante, la derivada de una constante 0, terminamos acá. Si yo quiero ver cómo cambia la pendiente respecto a X, pero moviéndome respecto al eje Y, ¿sí? O sea, nuestra pendiente también puede cambiar si yo me muevo respecto al eje Y, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a ver la función que me dice cuánto vale la pendiente respecto al eje X, pero ahora quiero ver cómo cambia respecto al eje Y, y entonces la derivo respecto a Y. Esta función que me dice cuánto vale la pendiente, la derivo para ver cómo evoluciona esa pendiente respecto a Y, con lo cual nuestra constante es X en este caso, esto me queda 6X más 0, o X. Y acá tenemos dos derivadas segundas de esta primera función, que es la primera que trabajamos, ¿sí? Esta derivada, esta función la derivamos tanto por X como por Y, y a la derivada esta que se transforma en nuestra nueva función, a esta función la derivamos por X o por Y. ¿Sí? Entonces encontramos dos derivadas segundas de X. Lo mismo podemos hacer con las pendientes respecto a Y, ¿sí? Ver cómo evolucionan cuando me muevo de nuevo con respecto al eje Y o cuando me muevo respecto al eje X. En este caso, la función que me dice cuál es la pendiente respecto a Y es esta, y la que quiero ver cómo evoluciona esa pendiente es derivando esta de acuerdo al camino que quiero seguir. La derivada, si quiero seguir el camino respecto a X, lo voy a ver cómo evoluciona mi pendiente respecto a Y caminando por acá, hago las reglas de derivación, como derivo respecto a X, entonces Y es constante, esto se transforma en algo me está dando mal acá. Alguna derivada dice mal. Está bien, 6X acá, ¿sí? Y esto es respecto a X, y esto es extremo. Queda poca batería. No importa, no alcanza para lo que estamos hablando. Bueno. Y
X, esto es constante porque Y es constante. Hola, Y esto es 0. Y si derivamos esta función respecto a Y dos veces, quiere decir que, ¿esto qué quiere decir? Estamos viendo cómo cambian mis pendientes respecto a Y cuando camino por el eje Y. Entonces, tengo la función que me dice la pendiente de Y y la derivo manteniendo X constante. En este caso sí me da 6. me pregunta Agustín si no me dan ganas de hablar. Sí, me dan ganas de interrumpir la clase y de intervenir, pero no. Son ustedes. Perfecto. Bueno, entendió esto. Entonces, fíjense que de una función original tenemos dos funciones primeras derivadas que nos dicen cuánto valen las pendientes en cada punto, y tenemos cuatro funciones que nos dicen cómo cambian estas dos pendientes. Estas nos dicen cómo cambian las pendientes respecto al eje X, ¿sí? Tanto si nos movemos respecto al eje X como si nos movemos con el eje Y, y estas nos dicen cómo cambian las pendientes respecto al eje Y, si nos movemos respecto al eje X y respecto al eje Y. Pueden observar estas dos derivadas dieron lo mismo. Hay un teorema que cuando estas derivadas son continuas, van a ser iguales. Ese teorema se llama de Schwarz, de Cantano, no me acuerdo cuál era el autor. ¿Ah? El de Schwarz, el de las derivadas cruzadas, sí. Sí, igual, como, eso es un tema para una clase off topic, de contar cómo han robado los matemáticos los teoremas y se lo han acreditado como Cauchy, ponerle que es todo de Cauchy, y en realidad Cauchy era el director de una escuela prestigiosa en donde todos le llevaban los resultados y Cauchy los miraba, les decía que no servían y después los publicaba con su nombre. O sea que la corrupción y la mafia ya existían desde hace tiempo, y hasta los matemáticos. Imagínate, uno puede pensar que un matemático puede ser una persona buena, copada, viste, medio introvertida. No, chorros, matemáticos chorros. Seguimos con la clase. Acá en este grupo de trabajo no nos robamos nada, ninguna idea. No. Creo que vamos a recibir una carta de documento del MIT en breve. Que nos manden el curso de póker. Uy, no, ahí que no se enteren que vamos a hacer plata con eso. Estamos robando de todo. Bueno, fíjense, estas derivadas, no voy a escribir el teorema, ya está en la parte de teoría. El teorema dice que las derivadas cruzadas, o sea, que derivamos primero respecto a X y después respecto a Y, lo que dice esto es que las pendientes respecto al eje X, cuando yo me muevo respecto al eje Y, van a cambiar de la misma manera que las pendientes respecto al eje Y cuando yo me muevo respecto al eje X. ¿Sí? Básicamente eso es lo que dice el teorema, o sea que estas dos derivadas son iguales. Las derivadas que se llaman derivadas cruzadas. Fíjense, son cruzadas porque las pendientes respecto a X y las pendientes respecto a Y respecto a Y. Esto acá, aquí, el proceso de derivación. Siempre recuerden que yo considero constante para el proceso de derivación no quiere decir que las variables sean constantes. ¿Sí? Seguimos siendo variables de funciones respecto a las dos variables. Bueno, creo que el siguiente tema que tocaba era la regla de la cadena. Guarda que en un bache tiro propaganda de lo mío. Pero Wow. claro, ¿por qué no pones algunos cuadros, algunas cosas así tipo que, como una tanda publicitaria, ponele? Ponemos los cuadros al lado de la pizarra y enfoco así. Claro. Claro. Ey, no es mala, ¿eh? Yo quiero un porcentaje por la idea. Tenemos que empezar a vender. Sí, no, estas cosas acá, si no nos pagan lo suficiente. De hecho, Vos haces propaganda de mi Insta, así me siguen. claro, vamos a poner acá para que cosas sigan acá mente Sí. divagante. Podemos hacer un sorteo con los aprobados del COS, alguna cosa por el estilo. Acá pueden ver un montón del arte que hace la persona. Podemos rifar un cuadro de Hugo explicando. Nah, ya está. Haces uno, Ron. Ey, yo quiero uno para mi casa. Para el que aprueba a fin de año, el con mejor nota se lleva algo. Ahí estamos, Se lleva, sí.
algún concurso que ponga. Bueno, la regla de la cadena. ¿Sí? Vamos a poner acá. La regla de la cadena dice que la cadena se corta por el eslabón. Ah, no era eso. Es otra, la regla de la cadena. Pero vamos a hablar siempre vamos a trabajar con dos variables. Esto, como dice Aure en su apunte, la regla de la cadena tiene varias versiones, pero básicamente le voy a dar una pequeña, un agregado a por qué aplicamos la regla de la cadena o por qué necesitamos aplicar la regla de la cadena. Vamos a imaginarnos acá que tenemos una z que es función de dos variables, y que a su vez estas dos variables que supuestamente, de acuerdo a esta manera de expresarlo, son variables independientes respecto a z, en realidad no son variables tan independientes, sino que ambas son funciones de otra variable, ¿sí? O sea, si yo cambio t, van a cambiar x e y simultáneamente, porque al cambiar t, cambia x siguiendo esta relación, y cambia y siguiendo esta relación, y entonces este cambio en t provoca, a través de esta relación, un cambio en z. ¿Sí? Entonces tenemos, de esta manera de ver las cosas, tenemos una función que tiene dos variables independientes, que son x e y, que después descubrimos que no son tan dependientes, sino que dependen de otra variable, y por lo tanto, un cambio en t provoca cambios en x y en y al mismo tiempo, que provocan un cambio en z. Y nosotros queremos saber cómo es la influencia de t directamente sobre z, ¿sí? Sin tener en cuenta las relaciones intermedias. Y entonces tenemos dos maneras de resolver este problema, que son matemáticamente equivalentes, pero vamos a ver por qué aplicamos o por qué queremos aprender realmente la otra manera, que es la que por ahí simplifica o por ahí complica las cosas. Porque si nosotros tenemos una expresión, vamos a poner una expresión cualquiera. Pongamos acá z igual a 3. Polinomios son fáciles de ver que no nos equivocamos. Ponemos que x es igual a 2t y que y es igual a t cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos acá una función donde yo cambio t, obtengo los valores de x y de y, y estas a su vez cambian z. Si yo quiero saber cuánto vale la derivada de z respecto a t, que es mi objetivo, o sea, ver cómo influyen los cambios en t sobre los cambios en z, o sea, yo cambio t y eso provoca directamente o indirectamente un cambio en z. Una de las formas de hacer esto es reemplazar x e y por sus funciones, o sea, yo puedo hacer que z vale 3 por 2t por t cuadrado más 2 por 2t más t cuadrado, haciendo todos los reemplazos, y encontrar acá que 6 cubo más 4t más t cuadrado, ¿sí? Y derivar esto directamente, con lo cual esto sabemos que esto me da 3 por 6, 18 t cuadrado más 4, y encontramos esta función de una manera que en este caso fue fácil de hacer. Pero yo tengo otro camino, que es aplicando la regla de la cadena sin hacer estos reemplazos. Tengo el resultado para explicar que va a dar lo mismo. Donde yo digo que z depende de x de y, que es, ambas dependen de t, y yo quiero encontrar cómo depende z de t, y entonces hago un trabajo en escala, donde yo digo que z, voy a hacer la regla de la cadena, la derivada de z respecto a t va a ser igual a la derivada de z respecto a x, fíjense que son las d raras, ¿sí? Por la derivada de x respecto a t más la derivada de z respecto a y por la derivada de y respecto a t. ¿Sí? Fíjense que acá uso d raras en estos dos multiplicadores porque son derivadas parciales, z derivo parcialmente respecto a x, pero a x con respecto a t y a y respecto a t solamente tenemos una única variable que derivamos, por eso uso las d comunes. Entonces, este proceso se hace acá, donde yo tengo la derivada de z respecto a x, la calculo rápido, y me queda 3y más 2, ¿sí? Por la derivada de x respecto a t, que es 2,
más la derivada de z respecto a y, que es, en este caso, es 3x más 1, ¿sí? Por la derivada de y respecto a t, que es 2t. Si yo, acá que me aparecen las x y las y, yo quisiera encontrar la derivada respecto a z, bueno, en este caso acá ya reemplazo mis x, voy a hacer las cosas al mismo tiempo, voy a distribuir esto, voy a ir reemplazando. Esto me queda 6y, que es 6t cuadrado, más 2 por 2, 4, más, acá tengo 3 por 2, 6, 3 por 2, 6 por 2, 3 por 2t son 6t, por 2t son 12t cuadrado, más 2t, 2t. ¿Sí? Entonces, esto acá, si yo sumo 6t cuadrado más 12t cuadrado, me da 18t cuadrado, más 2t, más 4, que es lo mismo que hicimos antes. ¿Sí? Como debe ser. En este caso, este trabajo es mucho más fácil de hacer porque reemplazamos y calculamos la derivada. Y acá aplicamos una regla, que es la regla de la cadena, que nos va a dar el mismo resultado. Y uno dice, ¿para qué quiero aplicar la regla de la cadena? Si aplicando, reemplazando las cosas, yo llego al mismo resultado. No nos olvidemos que las derivadas a veces son datos estadísticos que nosotros ponemos en función de lo que quiere decir una derivada. Una derivada quiere decir que algo está cambiando respecto a algo. A veces tenemos la suerte, nosotros podemos hacer ingenieros, como yo ya soy ingeniero, ustedes a lo mejor alguna vez van a ser ingenieros, tenemos la suerte de que conocemos cierto valor de una relación de cambio entre una variable y otra, sin tener la función matemática que nos da esa relación de cambio. Tenemos el dato estadístico, el dato numérico. Esta función cambia respecto a esta en tanta cantidad por metro por segundo o lo que tengamos que hacer. Tenemos una relación ya establecida y no tenemos la relación matemática. Y a lo mejor sí tenemos la relación matemática de esta parte y esto acá tenemos unos valores numéricos. ¿De cuánto vale? Sabemos que dependen del tiempo o que dependen de alguna otra variante que pueda llegar a haber. Entonces, esta manera de calcular nos permite, sin necesidad de conocer la fórmula matemática, ¿sí?, a encontrar el concepto de que yo aplico en la relación que yo conozco de cambio entre esas variables y las puedo llegar a encontrar todo el trabajo de poder encontrar efectivamente cómo afecta o cómo va evolucionando una variable en función de la que hace cambiar a las otras. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entendió bien? Se entendió muy bien y justo les estaba haciendo señas a los chicos de que escuchen bien esa parte porque es una de las partes más interesantes y más importantes y las que juega un rol fundamental en los ejercicios de fin de guía, que son los ejercicios tuyos, los divertidos. Lo que más van a putear cuando llegan a hacerlos. Y después todas las puteadas son para mí. Va a haber una clase por cada ejercicio después para explicar más o menos. No, entiendan bien, chicos, entiendan bien este tema porque es muy importante y es verdad que la resolución de los ejercicios del fin de guía, todas las aplicaciones y las cosas más interesantes que pueden ver en la vida real tienen mucho de esto. Así que es muy importante. Bien, ¿se entendió el proceso? Entre la regla, la forma de calcularlo, la regla de la cadena, de todas maneras ya la tienen bien explicada en el apunte de Aure, así que no voy a perder el tiempo dando las posibilidades de variantes. Esto también tiene la misma explicación si yo tengo no variantes de una sola variable, sino que a lo mejor acá yo puedo tener que estas son variantes de, vamos a ponerle las letras acá, de otras dos variables, ¿sí? Entonces, en este caso, la regla de la cadena se transforma, yo puedo querer saber cómo influyen los cambios en T y S sobre los cambios de Z, entonces encontrar los cambios de Z respecto a T o los cambios de Z respecto a S, y tengo que aplicar entonces en este caso las reglas de la cadena. Bueno, la voy a terminar escribiendo, no, que no quería, pero bueno.
en este caso la otra estima de ustedes, donde tenemos acá una regla mnemotécnica, ojo, es como si hiciéramos esto. ¿Sí? Es una forma de acordarnos, de verificar que estamos haciendo las cosas bien. O sea, nosotros si nos queremos acordar, si no nos está faltando ningún término, lo que queda después de simplificar es lo que nosotros queremos calcular acá. ¿Sí? Fíjense que queda derivada de z respecto a t, derivada de z respecto a t, supuestamente las otras se cancelan. No es que estoy cancelando nada, ¿eh? Esto es una burrada, yo pienso que se puede hacer así, porque estamos hablando de conceptos. El cambio de z respecto a x, y acá estamos hablando del cambio de x respecto a t. Es una cosa que se escribe matemáticamente así, pero que no quiere decir que esto se pueda simplificar de ninguna forma. Nos sirve como ayuda a memoria para darnos cuenta de que no nos olvidemos de nada. ¿Sí? Lo mismo si hiciéramos acá, tendremos que quedar las derivadas como están acá. A ver si me está faltando. Bueno, no, de derivación, entonces la regla de la cadena no les agrego nada más. Quería decirles esto de que se podía haber llegado por los dos caminos, pero el concepto de que los cambios que nosotros podemos llegar a conocer, siempre tenemos que identificar cuando estamos hablando de una evolución de algo respecto a otra cosa, la función matemática o el procedimiento matemático que tenemos que hallar para poder medir ese cambio es una derivación. Y el concepto de derivación no significa que nosotros vamos a trabajar matemáticamente encontrando la función derivada, porque a veces siempre tenemos ya la relación dada. Más adelante en el curso de la materia vamos a ver todo lo que son ecuaciones diferenciales, eso lo vamos a ver al final de todo el cursado, donde va a quedar claro que muchas veces vamos a tener que modelar matemáticamente algo que está sucediendo, y algo que está sucediendo es que la velocidad está cambiando con el tiempo, o la aceleración está cambiando con la posición, o cosas que pueden llegar a estar sucediendo, y vemos cómo evoluciona eso y cómo expresamos esas evoluciones relacionándolas matemáticamente para encontrar un modelo que explique o simule lo que está aconteciendo. Entonces, todo ese proceso, que es algo difícil de hacer, a veces es algo de lo que ustedes como ingenieros tienen que ir aprendiendo, ir agarrando soltura, y ser capaces de alguna manera intentar hacer algunos esbozos de planteos para poder llegar a hacer análisis de lo que sucede, sacar conclusiones y aprobar la materia o no. ¿Sí? Bueno, el último caso, ¿cuánto queda de tiempo? No sé cuánto queda de batería. De batería queda nada y de tiempo queda nada también. El último caso que queda es el caso de la ecuación implícita. A ver si llego a darlo. Directamente la fórmula que tenemos acá. La derivada de todo esto respecto a x es 3i más 0 más 3, ¿sí? Que al pasarlo con el signo negativo se transforman en menos 3i menos 3, y abajo la derivada respecto a y, que es 3x más 4i más 0, que básicamente en dos pasos yo llegué al resultado que teníamos antes en una derivación haciendo el método convencional. Entonces usamos las reglas de la regla de la cadena que encontramos rápidamente, y enseguida llegamos al resultado de una manera más rápida y directa que lo que vimos antes con el análisis matemático.